Eh, Nos ha tocado lo que es de lo que son de las épocas de la administración, de las cuales se clasifican en seis, ¿no? Época primitiva, periodo agrícola, época grecotina, feudalismo, revolución industrial y el siglo XXI. En este caso, a mí me tocó lo que es épocas primitivas. Ante todo, buenas tardes. El quien les habla es Erickson Luis Jaime Sotakuro y voy a empezar lo que es de épocas primitivas. Para conocer un poco de lo que es la administración, acá podemos tener lo que es una pequeña definición, que es la administración es el proceso de planificación, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades del trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Como podemos ver en la imagen, en las épocas primitivas, sin que se dé cuenta, ellos mismos se organizaban o planificaban para, para sus propias necesidades. Continuando, la época primitiva abarca del 2000 años antes de Cristo. La administración inició al mismo tiempo que el hombre. Surgió en la época primitiva. Se mostraban fenómenos administrativos en la forma de organizar, recolectar alimentos, la caza y construcción de pirámides. ¿En qué consiste la época primitiva? Consiste en el que el hombre en grupo surgió de manera incipiente la administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado, que requiere de la participación de varias personas. La administración comenzó con la caza, la pesca y la recolección de frutos. Como sabemos, el esfuerzo para lograr un fin fue, como dice, lo que inició la administración en la época primitiva. Uno de los ejemplos de la época primitiva podemos ver las construcciones de piedras, ¿no? Ya que ellos se organizaron para poder en dónde quedarse, en dónde dormir o en dónde refugiarse. Por eso ellos se organizaban. Y eso es todo lo que tiene que ver administración. El otro ejemplo que podemos ver, que es en Atalaya, en el Gran Pajonal Oventeni, que está frontera con Cerro de Pasco, podemos ver también las construcciones en las que ellos viven. A través de la organización, ellos mismos hacen sus propias casas, sus propios vestimentas, como dice, se organiza. Cada grupo, un grupo hace lo que es la casa, el otro grupo se encarga de hacer su vestimenta, la tela, el otro grupo se encarga de cazar, y así sucesivamente. También vemos lo que son la pesca. Eh, Como podemos ver en el ejemplo, vemos un pequeño concepto de lo que es, ¿no? Dice, el crecimiento demográfico obligó a la humanidad a coordinar mejor sus esfuerzos en los grupos sociales y en consecuencia a mejorar la aplicación de la administración. Como podemos ver, eh, el crecimiento demográfico o la aumentación de población obligó al ser humano a mejorar lo que es la planificación entre ellos mismos para un buen servicios de ellos mismos, para que puedan conseguir lo que ellos deseen, tanto como puede ser en alimento, en construcción, en sembrío y etcétera. Ahora pasamos a lo que es la época agrícola. En la época agrícola, como sabemos, según la historia, abarca desde 3000 a 7000 años antes de Cristo. ¿Por qué decimos agrícola o por qué se caracterizó? Acá tenemos un concepto que dice, se caracterizó por la agricultura y la vida sedentaria. Se acentuó en la organización social tipo parcial. Aparece el Estado, el inicio de la civilización y la invención del Código Hammurabi. El Código Hammurabi no es más que unas leyes que se empezó en Babilonia. Eh, Trata de unas leyes o decisiones judiciales cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el imperio babilonio. Es como dice, se comenzó con el Estado, en crear, como dice, una administración para un pueblo ya, lo que es de manera, un pueblo de mayor habitantes, porque todo se tenía que administrar.
Otro de los ejemplos, vemos cómo se han organizado para construir sus casas, ¿no? Por ejemplo, vemos una imagen, el megalítico en tumbas y templos, que queda en Gran Bretaña, en Stonehenge, y que fue construido aproximadamente 4800 a.C. Y en el otro ejemplo vemos también que es la cultura egipcia, que también se construyó a 3100 a.C., que está hecho de materiales piedra adobe. Estas construcciones, como sabemos, las antiguas culturas, como dice, se han organizado, han planificado para que elaboren estas inmensas, como dices, construcciones, porque así como dice, así no se puede ser como es. Tienen que organizarse, planificar, como dice, y administrar todos esos recursos para que puedan construirse. Vemos otro ejemplo también que es la Mesopotamia, que es la construcción del Cyrus, que también se hicieron con adobe de piedra, no, piedras y adobe. El otro que es los asentamientos de evolución en forma, material y sistema constructivo, que queda también en Reino Unido. Es otro de los ejemplos de cómo los antiguos en la época agrícola construyeron sus esculturas, ¿no? Ahora vemos lo que es en el Valle del Mantaro, en Huancayo, no sé si muchos conocen. Vemos también ahí cómo la gente, a pesar que pasó el tiempo, en las mismas chacras que vemos, se organiza. ¿Para qué? Para cosechar lo que es la papa, el camote, zanahoria y muchos, ¿no? Y eso vemos también que es en el Valle del Mantaro. A través de ellos, como dice, se organizan para cada uno agarra una parcela y pueda administrar esa parte para que tenga un buen producto. En conclusiones, lo que yo concluyo de lo que expuse, uno de mis, como dices, de mis ítems fue, dice, los antiguos humanos nos dejó sus grandes enseñanzas para una buena administración. Para gobernar y construir infraestructura debemos recordar a los antiguos hombres cómo administraban sus recursos para que tenga una buena durabilidad mayor. Y finalmente tengo, la mejor administración que puede aplicar en tu proyecto es a través que la historia nos ha enseñado. En recomendaciones puse, como futuros ingenieros debemos tener en cuenta de que cómo las antiguas civilizaciones administraron sus imperios para un buen periodo de gobierno. El otro ítem que puse es que debemos trabajar en equipo, como las antiguas civilizaciones que nos han enseñado a través de su cultura. Y finalmente puse, como futuros ingenieros, debemos saber que la mejor administración que podemos encontrar es que la historia nos ha enseñado. Eso sería de mi parte. Gracias compañero, gracias ingeniero. Doy pase a mi siguiente compañero. Compañero, a ver, ¿puede serme administrado para compartir, por favor? Creo que yo tampoco soy administrador. No, no puedo compartir. Moderador, moderador. El ingeniero es el único que puede hacer eso. Yo estoy como asistente. Ya está. ¿Se puede ver la pantalla, por favor? Si me Sí, confirman. compañero. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Luis Guerrero Trujillo. Yo voy a hablar acerca de la época grecolatina del siglo 8 antes de Cristo y 5 después de Cristo. Como más se puede aprender es por medio de las imágenes. Como podrán notar en las imágenes, se trata de la esclavitud. Este tipo de administración consistía en lo siguiente: aparición de la esclavitud, una estricta supervisión de trabajo con castigo corporal como disciplina,
O sea, la administración era supervisada por medio de por un medio de trabajo con castigo. No como ahora, por ejemplo, tenemos supervisores, por ejemplo, los ingenieros supervisores, que van y solo revisan si están haciendo el trabajo bien y presentan documentos, ¿no? En el antiguo, cuando una persona no trabajaba, era castigada, etcétera. El esclavismo fue gran parte de la causa de la caída del Imperio Romano, que más adelante voy a explicar acerca de eso, de esas causas. Los esclavos carecían de derechos y se les ocupaba en cualquier labor de producción. Como los esclavos no tenían derecho, siempre trataban de hacerle trabajar en cualquier cosa, ¿no? No le tenían descansando. También existió un bajo rendimiento de producción ocasionado por el descontento y el trato inhumano sufrieron respecto a estas medidas administrativas. Respecto a esta forma de administrar a las personas por medio de la esclavitud, tenían un bajo rendimiento. ¿A qué se refieren? Como las personas estaban descontentos, no tenían opinión, no se alimentaban correctamente, dormían a la intemperie. O sea, es obvio que esas personas no van a rendir en el trabajo del día, porque por esos tratos que recibían. Características principal de esta forma administrativa: una estricta supervisión de trabajo y castigo. Esta es la característica de la administración de esa época. Era castigo corporal. Como ya le mencioné en algunas diapositivas anteriores, la caída del Imperio Romano, lo voy a tomar como un ejemplo de la época antigua. Solo me voy a enfocar en la parte del esclavismo. Una de las causas principales de la caída del Imperio Romano fue de la escasez de mano de obra. Como los romanos no trataban bien a sus trabajadores, en otras palabras, los esclavos, como no estaban bien alimentados, dormían a la intemperie, estos morían. Y obviamente cuando morían, había poca mano de obra. También poca producción de los esclavos. Como no se alimentaban correctamente, estos no producían, no sembraban las tierras. Y a su vez eso causaba menores rendimientos en la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades de Roma, el imperio, no recibía los alimentos suficientes para mantener a un imperio. Y eso fue la causa, una de las causas principales de la caída del Imperio Romano. Como podemos ver, la forma de cómo trataban los romanos fue por el castigo. Persona que no trabajaba, castigo. Persona que se quedaba quieta a descansar, castigo. Todo era castigo prácticamente. En la actualidad también hay la esclavitud, pero ya no con la palabra esclavitud, sino trabajos forzosos. ¿A qué se refiere esto? El trabajo forzoso o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera, y para lo cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Resumiendo esto, hoy en día hay muchas personas informales que trabajan tal vez en una empresa, en un sector, en la industria, informalmente. Entonces, ellos, por qué trabajar, ganarse el pan del día, tienen que trabajar. E incluso cuando a veces se aprovechan de ellos diciéndole que si no trabajan más horas los van a despedir, ellos acceden. No es como antes que castigaban, pero a la vez se entiende como esclavitud o aprovechamiento de las personas, ¿no? Que no pueden denunciar tampoco ellos porque no tienen documentos acerca de algo legal donde trabajan, ¿no? Acá tengo un ejemplo de la época actual. Como sabemos, hace poco había una huelga de los trabajadores, ¿no? De las empresas de la promoción agraria, de las compañías donde trabajan por ICA, por ejemplo. ¿Qué estaban reclamando esos trabajadores? Que reciben una remuneración diaria de 39.19 soles diaria. Que cumplan con un mínimo de 4 horas. Hasta ahí está ok.
pero la ley no especifica un horario máximo de trabajo. Entonces, esta partecita es muy, o sea, no conviene a los trabajadores porque prácticamente lo hacían trabajar más de 8 horas laborales, que es lo permitido por la ley, ¿no? Y eso ya se entiende como esclavitud en la época actual, que como podemos notar, ese tipo de administración sigue habiendo en la época actual también. Algunas recomendaciones. De mi punto de vista como futuro ingeniero, les voy a recomendar algunas recomendaciones. Tener siempre en cuenta que debemos tratar de la forma correcta a nuestros clientes, como a nuestros compañeros de trabajo y a nuestro personal. Sabemos por historia que los malos tratos no funcionan. Como vimos, estos malos tratos del golpe, de la mala alimentación, etcétera, o sea, tiene factores que no funcionan por la historia, ¿no? Ya demostrada. También no confunda el buen trato de algunos jefes y querer faltar el respeto. Es muy importante. Ahora las personas tenemos derecho y algunos jefes, por ejemplo, cuando vamos a trabajar, son unas personas agradables y todo eso, pero no confundir ese tipo de trato y querer faltar de respeto. Conclusión. Como el ingeniero menciona que debemos siempre estar leyendo, llenarnos de información que nos será útil en algún momento de nuestra vida y tomar siempre las decisiones correctas para no llegar a los conflictos y en caso estemos en uno, buscar soluciones y no lo contrario. Y desunión de un equipo. Debemos evitar esto, desunir a un equipo. Ya como futuros ingenieros, nosotros vamos a trabajar con bastantes personas y debemos siempre socializar con ellos. Ahora, en la actualidad, podemos expresarnos y hacer llegar nuestros malestares, lo que antes no podíamos. Es un gran avance de la humanidad. También debemos actuar siempre con respeto y responsabilidad al hacer nuestros reclamos, nuestras quejas, eh, cuando nos tratan mal, ¿no? Tampoco es de que tenemos derechos ahora de hacer escuchar nuestra voz y todo, pero de ir a gritar, etcétera, ¿no? Esa forma no es la forma correcta, sino con respeto y responsabilidad. Aquí está la bibliografía donde saqué la información y gracias, compañeros, ingenieros. Pasa a mi siguiente compañero. Hola, hola. Siguiendo con la exposición, ¿me escuchan? ¿Podrían ponerme de administrador para compartir pantalla? Sí se escucha, compañero.
Ingeniero, disculpa la tardanza de mi compañero, pero Di- Disculpe, ingeniero, no sé quién habrá sido ese chistoso que me ha botado cuando estoy hablando. Ya, sí. ¿Se puede ver la pantalla? No, compañero. Ahora sí se ve. No se te escucha, compañero. No se te escucha. Ahora, Ahora sí. ya, bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Siguiendo con la exposición, a mí me ha tocado hablar sobre la administración en la época de la Revolución Industrial. Ya, que abarca del siglo XVII hasta el año 1840. Vemos, primero, para que empiece algo tiene que haber un origen, en este caso de la industrialización. En el siglo XVII se inicia en Europa, principalmente en Inglaterra, la revolución industrial, con la que se produce un cambio fundamental en la historia, ya que vamos a ver lo que aparece en los nuevos tipos de administración, ya que se vino también lo que es los nuevos inventos que llegaron. También se debe a la desaparición de la sociedad rural tradicional dominada por la nobleza. Eh, en esta época, lo que la nobleza era en tiempo feudal, era lo que principalmente dominaba, ¿no? El que movía la administración, ya va dejando a un lado y aparece en la sociedad urbana moderna una nueva clase, que es la burguesía. Y eso es debido a que empieza a generar grandes industrias. Acá vemos los factores que dieron lugar a la revolución. Tenemos la revolución agrícola. Uno de ellos es el aumento de la producción. Principalmente antes, lo que era el tema agrícola, las personas, o sea, los del campo, lo único que se dedicaban era a producir para que el consumo propio. Cuando llega la revolución industrial, ellos se dan cuenta que si ellos producen más, se hacen unas parcelas y se dedican a ellos como un nuevo tipo de administración, no solamente podrían para ellos tener sus alimentos, sino aumentar su producción y vender, generar ingresos. Revolución demográfica, aumento de la población y la demanda. Uno de estos también, al ver que lo que es el tema de la agricultura, la gente empezó a moverse, la población comenzó a aumentar y hubo más demanda de productos, ¿no? Desarrollo del comercio internacional. Este es el aumento del capital. Al haber más productos en venta, hubo más ingresos y, por ejemplo, más inversión. Desarrollo de las comunicaciones y los transportes. Transporte rápido y barato. Al tener que transportar mayor cantidad de mercancía de un lugar a otro, se comenzó a crear los que son grandes barcos, carreteras y lo que es en ese tiempo el principal medio de transporte, los ferrocarriles, que eran los que unían grandes tramos ciudad de ciudad. Y al haber el ferrocarril, el transporte se hizo mucho más rápido y con eso se pudo hacer movilidad de las materias primas para que las grandes
industrias puedan producir más. Continuas innovaciones tecnológicas, máquinas aplicadas a la producción y al transporte. La gran máquina que transformó esto fue la máquina del vapor. La revolución industrial. Apareció el desarrollo de nuevas formas de organización. Entre ellas tenemos el Taylorismo y el Fordismo, que voy a explicar dentro de un momento. También está el dominio de la ciencia en la industria. ¿Qué quiere decir eso? Al haber creado la máquina de vapor, no solamente sirvió para dar un lugar a las nuevas industrias. Con la máquina de vapor se pudo hacer muchas cosas. Se pudo hacer mayor movimiento de maquinaria que una sola persona no pudiera haber hecho. Y con eso hubo mayor producción. La especialización del trabajo. ¿Qué quiere decir especialización? Mira, esto consistía en la asignación de diferentes tareas en un proceso productivo en particular y sus actividades derivadas en diferentes individuos o grupos de trabajo, atendiendo sus características, habilidades o recursos. Bueno, acá tenemos dos de los sistemas que se trabajó más en lo que es la revolución, el Taylorismo y el Fordismo. ¿Pero qué es tratar el Taylorismo? Era un sistema de producción basada en la metodología desarrollada por Frederick Taylor. Es la aplicación práctica de la teoría administrativa científica. Sus principios son análisis cuantitativo, selección y preparación, cooperación y especialización del trabajo. Su principal objetivo era producir más con menor coste gracias a un aumento de la productividad en la mano de obra. El Fordismo. Bueno, todos conocerán a Henry Ford. Ese es el sistema que él creó, que es la producción en cadena, implementado en 1908. Desde 1930 hasta la década de 1970, fue el sistema imperante en el sistema productivo. Su origen nace de una mejora del Taylorismo, o sea, del anterior. Es decir, el Fordismo es un Taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Tras el Fordismo surgieron dos nuevos movimientos. Por un lado, el post-Fordismo y el otro es el Toyotismo. Tenemos las fases de la revolución industrial. La mecanización de la industria y la agricultura. Como decía al inicio, antes solamente las personas, los de campo, cultivaban sus alimentos solamente para consumo propio, pero al ver la mecanización y ver que si hacían por parcelas y según el producto que estaba en su tiempo de cosecha o producción, ellos crearon nuevas formas para que puedan mecanizar, pues, de esa manera no solamente generaban los alimentos para ellos, sino también para venderlo. Y la industria, ya sea en tema textiles, antes solamente eran los pequeños talleres a mano, pero con la presión de la maquinaria ya pudieron generar más. Aquí está la aplicación de la fuerza motriz. En este caso es las máquinas todos a base del motor a vapor. El desarrollo del sistema fabril. Este método productivo y de organización del trabajo industrial, fundamentalmente cada trabajador creaba su parte separada del conjunto total de un producto, aumentando así la eficiencia del proceso. Y el desarrollo de transportes y comunicaciones. A tener mayor producto y querer transportar mucho mejor, se crearon pues los ferrocarriles. La industria. Las máquinas movidas por vapor se aplicaron a la industria y los talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a paso las grandes fábricas. Como les decía antes, solamente había pequeños talleres que creaban uno que otro producto y la producción era escasa y no se abastecía para dar a todo el público. Los productos eran más baratos porque se hacían en gran cantidad. Al ser barato, los productos estaban al alcance de más clientes y los negocios prosperaban. Y acá tenemos a la máquina de vapor, que fue el gran impulsor de este desarrollo. Este desarrollo industrial se debió a la invención de la máquina de vapor y a la utilización de dicho invento en el desarrollo de otras máquinas. Fue inventada por el inglés James Watt en el siglo XVIII. Utilizaba la energía del vapor de agua para mover otras máquinas. Acá tenemos un pequeño línea de tiempo de la revolución industrial. En 1750 comienza la revolución industrial y con ello la revolución agrícola. Tenemos también la máquina de hilar de 1779 que creó Mulgenny.
En 1804 se crea la primera locomotora. En 1811, destrucción de máquinas, el ludismo, para dar paso a lo que es, se llama, todo lo que es maquinaria. En 1815 tenemos de explotación obrera. Claro que en este tiempo también hubo explotación obrera y la mano de obra era muy bajo pagada. Tenemos también el crecimiento de las ciudades. Al haber un movimiento de campo a las grandes ciudades en busca de trabajo en las grandes industrias, estas fueron creciendo demográficamente muy rápidamente. En 1848, Carlos Marx manifiesta el comunismo. A partir de 1875 vino la segunda revolución industrial. Aquí tenemos el movimiento obrero. Como dije anteriormente, que la explotación obrera les obligaba a trabajar durante mucho tiempo y la paga era muy poca. Así que ellos tuvieron que hacer sus marchas y todo eso para que recién puedan tener tener algo digno de su sueldo y que no trabajaran tanto. En 1908 empieza la fabricación del modelo T de Ford, con lo que ya vamos a explicar un poco adelante. En 1914, la Primera Guerra Mundial. La producción en serie. Este tipo de producción de administración de cómo crear los diseños fue puesto por Henry Ford. Mira, la fabricación en serie es la producción de bienes en grandes cantidades, utilizando diseños estandarizados para que sean todos iguales. Habitualmente se emplean técnicas de cadenas de montaje. Una cadena o tren de montaje es un sistema en el que el producto es fabricado según su proceso que se desarrolla paso a paso, a medida que van avanzando constantemente entre un conjunto de obreros y máquinas. Aquí tenemos los principios. Tenemos principio de intensificación. Esto consistía en disminuir el tiempo de la producción en el empleo de maquinaria adecuada y la rápida colocación del producto al mercado. Cuanto más rápido era la producción, más rápido se podía poner en el mercado a la venta. Principio de economicidad. Consistía en reducir el mínimo volumen del stock de las materias primas en transformación. Y el principio de velocidad de producción. A través del tratamiento rítmico, coordinado y económico, dinámico, se tenía que producir más rápido y con eso tener menor coste de producción. Las características eran: la cantidad a fabricar por cada producto era alta, ya que como era cadena de montaje, se podía crear una mayor cantidad en menos tiempo. Los procedimientos son mecanizados o automatizados. Los ajustes de máquinas eran escasas. El inventario de producción en curso era muy reducido. Existía un sistema de distribución con el que se vendían los productos muy rápidamente. Existe un servicio permanente de mantenimiento. La mano de obra en ciertas líneas de ensamble era poco especializada. Tenemos las consecuencias de la revolución industrial. La educación se volvió gratuita para el pueblo. Antes de la revolución industrial, a la educación solamente tenían ciertas personas ricas de la nobleza derecho a la educación. El pueblo ni estaba visto para que les enseñen. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. Aumento de producción y demanda de materia prima. Claro, al haber gran cantidad de demanda de productos, se aumentaron las fábricas y se desarrollaron nuevos inventos. Crecimiento de las grandes ciudades. Surgimiento de grandes ciudades debido a la gente del campo que venía a trabajar en las fábricas. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo. Al querer más materia, tenía que haber extracción de recursos del suelo y subsuelo. Sistema bancario de inversión altamente desarrollado. Nace ya los bancos y todo, y las inversiones. Por ejemplo, bueno, gracias a la máquina de vapor se logra obtener mayor temperatura en los hornos industriales, por lo cual se empieza a producir acero en grandes cantidades y crea la producción de hierro, con el cual se empieza a construirse los ferrocarriles y las vías por donde se transportaba gran cantidad de materia prima y personas. Esta migración de personas a las ciudades hizo que se crecieran a gran medida. Eso trajo consigo que se construyeran más edificios y la creación de carreteras para cubrir la demanda de vivienda. Ahí me falta esto. En esta época mayormente lo que se daba era la construcción de ferrocarriles, fábricas, ya que había para poder generar más
más productos debido a la gran demanda que existía. En conclusión, la revolución industrial fue una época de grandes cambios, donde la innovación y los nuevos métodos producidos hicieron que la sociedad cambie de una manera que avanzara hacia la mecanización. Gracias a la máquina de vapor se pudo realizar proyectos de más envergadura, además que propició a la construcción de vías ferrocarriles que hacían el transporte de personas y materia prima más fácil, el crecimiento de las ciudades y la creación de negocios que hacían que la economía creciera. Bueno, eso es todo de mi parte. Lo paso a mi compañero. ¿Podrían hacerme moderador? No puedo compartir yo. ¿Cuál es el apellido del alumno anterior que expuso? Vela Sánchez, ingeniero. Ya. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Sí se ve. Compañero. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora mismo me toca hablar acerca del feudalismo. Lo haré rápido porque ya se está acabando el tiempo. El feudalismo. Su definición es que fue un sistema político, económico y social que predominó en la Europa occidental y central durante una gran parte de la Edad Media y en Europa oriental durante la Edad Moderna. Sí, el feudalismo empezó más o menos desde el siglo IX hasta el siglo XV, que es más o menos la Edad Media. Sus características son que ocurre una fragmentación del poder político y por el establecimiento de lazos de dependencia personal que vinculaban a hombres libres de distinta categoría. También la autoridad de los reyes de cada estado era muy limitada y eran los señores locales quienes ejercían el poder de sus territorios. Para asegurarse de la lealtad de estos señores, el rey debía entregarles tierras en feudos, a cambio de lo cual los nobles locales juraban fidelidad. En cada feudo, el señor local acaparaba las funciones propias del Estado, como legislar, cobrar impuestos, peajes. El señor local, que digo, era la autoridad prácticamente en esa época. Los feudos estaban habitados por campesinos, que pasaban a ser siervos del señor de la tierra, al que debían prestaciones de trabajo y la entrega de una parte de la cosecha a cambio de protección. Los nobles locales controlaban castillos fortificados en zonas rurales, transformadas en centros de poder como consecuencia del despoblamiento de las ciudades, que tuvo lugar a partir de la disolución del Imperio Romano. Esto de la disolución del imperio es fundamental para el nacimiento del feudalismo. Aquí tenemos una pequeña imagen de un vasallo arrodillado que rinde homenaje a su señor. Ahora, las causas del feudalismo son la incapacidad de los reyes para defender a sus estados de las invasiones extranjeras del siglo IX, lo que obligó a encomendar la defensa de los territorios del reino a los poderes locales. La importancia que asumieron los funcionarios, a quienes los reyes debieron entregarles tierras en feudos para asegurar su lealtad. También la pretensión de los señores locales de dejar en herencia a sus descendientes sus títulos y las tierras que administraban. También la necesidad de protección de las poblaciones de aldeas, campos y ciudades, que ante la debilidad de las instituciones recurrieron a los poderosos de cada región para protegerse. Ahora, un ejemplo que ocurrió hace ya bastante tiempo es justamente el feudalismo en España, que nace con la caída del Imperio Romano. Al igual que ocurrió en Francia también, España era un país que poseía muchos reinos que poco a poco fueron consolidados en la nación de lo que es hoy en día. Sin embargo, el feudalismo ocupó su rol en la Edad Media para proteger las monarquías y para afianzar el poder de la Iglesia. La Revolución Francesa es tomada como referencia de cambio en España
para salir del sistema feudal presente y dar paso a un nuevo sistema de gobierno enfocado en el sistema capitalista, donde la burguesía formaba parte importante de la economía. Y bueno, como ya sabemos, pues a pesar de que ya cambiaron las épocas, en España pues todavía se conservan a los reyes y miembros de la monarquía, pero ya es como parte de patrimonio cultural. A todo esto, unas recomendaciones. Nosotros como ingenieros debemos tener la suficiente autoridad para poder expresarnos con los demás miembros de alguna obra en la que estemos, como los maestros de obra o los obreros, ya que nosotros, todo lo que decimos está sustentado por todo lo que hemos estudiado alrededor de toda la carrera y porque también nosotros trabajamos en acorde a las normas técnicas. Todo esto es con el fin de que haya un orden, ya que como ingenieros nosotros tenemos ese poder, esa autoridad. De esta manera no se va a repetir lo que ocurrió pues con el feudalismo, que las autoridades eran los locales y no eran los reyes en sí. Y pues las conclusiones es que tenemos que tener cuidado con la forma en cómo tratamos a los demás. La comunicación es clave en las obras para que no haya imprevistos, porque hay esos casos donde el obrero o el maestro de obra hacen algo que pues ellos creyeron que era correcto y no de acuerdo a lo que se planeó en la obra y pues al final todo sale mal. Y el ingeniero tiene que ser capaz de hacer llegar su voz con todos, de manera que conserve la autoridad que tiene como profesional y al mismo tiempo el respeto por parte de los demás miembros de la obra. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, continúa nomás, continúa. Voy a compartir pantalla, a ver. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, compañero. ¿Se ve? ¿Se puede ver la diapositiva? No, solo está en el Teams. Ya, un ratito. Ya, ahora. Ahora se puede ver. ¿Lo pueden verificar? Sí, se ve. Época moderna, dice. Ya, ok. Empecemos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla es Rider Leodoro Rojas Fasanando. Bueno, en la época moderna, que es la actualidad en el siglo XXI, ya, bueno, la administración se torna indispensable, ya que en el manejo de cualquier empresa, logrando eficacia y optimización de los recursos y simplificación del trabajo. Actualmente la estructura se encuentra definida, ¿no? Y para ser competitivas requiere de una adecuada administración. En el siglo pasado y en la actualidad, la administración de cualquier tipo de empresa, la eficacia, optimización y simplificación del trabajo es una de sus funciones, ¿no? Con la llegada de lo que es la globalización del siglo XX al XXI, ya una pequeña definición que dice que es un proceso de integración que tiene a crear el mercado mundial en el que se comercian productos semejantes, producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, según Koski, 2007. Bueno, existen varias tendencias actuales, ¿no? De la administración. Y justamente uno de ellos es el just in time, ¿no? Que significa justo a tiempo en español, y con sus siglas JIT. Esto es una metodología que llegó desde Occidente de Japón en los años 80
en manos del teórico como Monden en 1926. Ya el HIT, ¿no? Lo que es la abreviatura de Just in Time, se trata de una estrategia de producción muy efectiva, creada en Japón. Su propósito es más que todo reducir los costos y agilizar procesos mediante la eliminación de todo tipo de espacio-tiempo, tanto como materias primas, entre otros, que retrasan y acumulan los productos de las empresas. El HIT se trata de un sistema que tiende a producir justo lo que se requiere cuando se necesite, con excelente calidad y desperdicio. Bueno, esto voy a tratar de dar ejemplos más o menos lo que ocurre en la parte de la ingeniería, ¿no? Bueno, acá lo que quiere decir es que no debemos desperdiciar lo que es el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, tener una buena administración de los recursos, ¿no? Para generar, se puede decir, para reducir costos, ¿no? Y agilizar los que son los procesos, que son los trabajos. Entonces vemos acá las cuadrillas necesarias para una determinada tarea o una determinada partida. Bueno, en la figura 1 observamos, bueno, al mismo tiempo no se van a interrumpir y necesariamente tienen un trabajo determinado o un rendimiento por día que van a cumplir los trabajadores. Y en la figura 2 también, ¿no? Una adecuada sincronización de trabajo para la excavación, ¿no? Ya, lo que se quiere evitar en la cuadrilla innecesaria, ¿no? Se puede decir metodología del HIT, ¿no? Lo observamos en la figura 3, que simplemente acá tenemos un derroche de los recursos ¿no? De tanto lo que son las partes de los obreros, que simplemente uno está trabajando y el resto está mirando, tanto en la figura 3 como el 4. Entonces, lo que se debería de hacer realmente es tratar de hacer otras tareas, ¿no? Como por ejemplo, apilar lo que es seguir el ladrillo o acarrear los materiales, el material excavado a un centro de acopio donde posteriormente será acarreado a un lugar, ¿no? De donde se eliminará ese material, y también otro puede estar excavando lo que es la parte para los otros cimientos, ¿no? Ya, bueno, esa parte sería una adecuada administración, ¿no? Y simplemente no estar los recursos o simplemente, por así decirlo, que no hacen nada, ¿no? Los restos de los personal. Ya, igual que en la figura 4. Bueno, también nos dice que el HIT, ¿no? Según Edward Hyde en 1988, privilegia el tema de calidad por considerarlo un requisito indispensable para poder aplicar el sistema en cualquier empresa. De acuerdo a Hyde en 1968, si un producto es distinto a otro, no hay por qué buscar cuál es el más perfecto, sino indicar si cumple con los requisitos propuestos por su fabricación. Si es así, el producto es de alto rango. ¿Ya? Entonces, mira, o sea, yo pongo un ejemplo de los diferentes tipos de marcas de cementos. Bueno, si bien el caso, cada uno tiene diferentes precios, ¿no? y diferentes calidades, pero sin embargo cumplen con la norma, ¿no? que establece con lo que es la norma técnica peruana, ¿no? Bueno, entonces cualquiera de estos tipos podría cumplir tranquilamente con las necesidades que vamos a tener posteriormente. Ya, porque simplemente en un presupuesto no te especifican lo que es la parte del cemento, ¿no? No te dicen cemento sol, cemento andino, nada, simplemente te dicen cemento tipo 1, cemento tipo 2, ¿no? Según la envergadura o la necesidad que vamos a tener, ¿no? en la obra. Entonces, esto quiere decir, ¿no? La parte del HIT, ¿no? Bueno, también HIT, ¿no? Es un nuevo papel que desempeña, ¿no? Las operaciones de la cadena de producción. Se trata de una estrategia que busca la mejor asociación del empleado con la maquinaria. Como indicó Juárez en 2002, hay una combinación organizacional original y muy cuidadosa del desempeño del trabajo humano y el uso de la automatización. Ya esto es habitual hoy en día, ¿no? De acuerdo al tipo de producción que se debe completar, que la cadena de trabajadores y maquinarias estén dispuestos de tal manera que se economice tiempo, espacio y movimiento en el mayor medida posible. Por ejemplo,
Si es preciso que un operador tome un producto varias veces para elaborar, es necesario garantizar que la cadena de producción se lo permita hacer sin que se vea interrumpido el trabajo de otros o el suyo. En este caso, en la figura 8, podemos observar, ¿no? Si hacemos lo que es un afirmado, ¿no? De una carretera, entonces vamos a necesitar, se puede decir, lo suficiente, ¿no? Cantidad de maquinarias para que los trabajos en el afirmado no sean interrumpidos, ¿no? En la parte del abastecimiento, lo que es el material. Ya ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un reducido, se puede decir, maquinarias, ¿no? Nos puede atrasar el trabajo simplemente. Ya, bueno, para eso es lo que quiere decir, ¿no? Que no sea interrumpido ninguna cadena, ¿no? de trabajadores con el uso de las maquinarias, que son muy importantes y al mismo tiempo son muy costosas. Ya, en conclusión, el HIT busca de sus inicios el equilibrio dentro de ellos factores de la producción centradas en la reducción de costos, ya con el estado de la demanda. De acuerdo con este sistema, no es rentable tener productos acumulados, pero sí elaborados conforme los clientes hacen sus pedidos. Eso quiere decir que en el estado de la demanda influye completamente el comportamiento del sistema de producción, porque si no se elaboran productos fuera de los pedidos específicos, ¿no? Se evitan la acumulación y a lo que conlleva esta, ¿no? Al derroche de recursos. Por lo tanto, si la empresa maneja adecuadamente estos aspectos de la producción, podrán tener un nivel alto de calidad, porque controlará todos los puntos muertos o fugas que retrasan y no gastarán sus recursos innecesariamente. Bueno, hay otra tendencia también muy interesante que es el outsourcing en español, que quiere decir la subcontratación, ¿no? Una pequeña reseña histórica, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando muchas empresas alrededor del mundo decidieron confiar todos sus procesos a sus propios empleados por miedo a la desconfianza de las prácticas de otras entidades, ¿no? Con el tiempo del siglo, ¿no? El desarrollo gigantesco de las telecomunicaciones y la evolución de las perspectivas en los negocios y la economía, las empresas se vieron en la urgencia de transformar sus prácticas administrativas, porque se percataron de que contratar algún servicio de empresas externas les tenía muchos beneficios y ventajas, ¿no? Que más que todo lo que pensaban ellos que les traían desventajas. Entonces, ya el outsourcing, ¿no? Se trata de una herramienta que ha ido incrementando sus usuarios paulatinamente. Outsourcing, subcontratación o tercerización, implica el pago de servicios de entidades que no están afiliadas a la empresa, pero trabajan para ella en determinado proyecto de departamento, ¿no? Según Snyder, 2004, en la página 33, ¿no? Es la delegación total o parcial de un proceso interno a un especialista contratado. Esta posibilidad les permite a las empresas ser más flexibles en sus estructuras organizacionales y optimizar su estructura de costos operativos. Ya, bueno, si tenemos un proyecto, lo que es el pavimentado, ¿no? Por ejemplo, el pavimento de San José o la carretera Neshuya-Curimaná, el asfaltado, ya, bueno, ahí vamos a tener diferentes, lo que son subproyectos, ¿no? Que bien pueden hacer lo que son los puentes, también en la parte, ¿no? Si nos referimos vamos a empezar por Neshuya-Curimaná, asfaltado, ¿no? Ya, bueno, es pavimento flexible, ¿no? Vamos a necesitar hay diferentes partidas, ¿no? Como el pavimento, no, primero el afirmado, ¿no? El mejora de terreno, también están lo que son los puentes, los pontones, y muchos más. Entonces, para la empresa, ¿no? El contratista, para agilizar lo que son se puede decir, ¿no? La administración de la obra, es lo que hace, ¿no? Contrata lo que son las subcontrataciones a otros especialistas, ¿no? Anteriormente, se puede decir, con una referencia que puedan tener ellos, con tal experiencia, que tengan mano calificada, ¿no? Y también los equipos y herramientas que van a necesitar, ¿no? Entonces, no existe, por ejemplo, la subcontratación, que es de un puente en la figura 10.
¿ya? También así como podemos observar en lo que es el pavimentado de San José, ¿no? Hay pavimento rígido, ya hay bastantes subpartidas, se puede decir así, ¿no? Veredas, el mismo pavimento, también hay puentes, hay muros de contenciones y muchos más. Y una de ellas que se puede subcontratar son las veredas, ¿no? También al mismo tiempo, como en la figura 10, el puente. Y ya, de una obra de agua y desagüe, ¿no? También hay diferentes partidas como son las redes de agua, están los tanques elevados, las conexiones domiciliares y tantas subpartidas que se puede subcontratar para poder agilizar lo que es, ¿no? a la empresa, pero siempre y cuando tiene que tener una mano calificada, ¿no? Se puede decir experimentada, ¿no? Podemos subcontratar lo que son los tanques elevados, ¿no? En este caso. Bueno, ya el gran beneficio que el outsourcing trae a las empresas es que estas pueden subcontratarse para liberar su carga y concentrarse, es lo que estábamos hablando, ¿no? En lo que es realmente importante dentro de la organización. La naturaleza de esos servicios pueden ser muy diversas. Puede ser para resolver conflictos tantos como técnicos, tecnológicos, costos e innovación. Si bien es cierto que hay muchas empresas contratistas en la región, y fuera de la región, que simplemente no están a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Que una obra de gran envergadura, como puede ser de acá, ¿no? El de la sede de gobierno regional que están construyendo. Entonces, para ellos, ¿no? En este tipo de sistemas, ¿no? Son pilotes, ¿no? Pilotes sin caos. Entonces, para ellos, bueno, según tengo conocimiento que la obra no está realmente retrasado antes que empiece la pandemia incluso, ya que por el tema del alquiler de las maquinarias, ¿no? No tenía, se puede decir, la empresa. Entonces, por esperar que estas maquinarias son muy requeridas, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es hacer una subcontratación, ¿no? En este tipo de sus proyectos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ven, ¿no? Lo que es la parte de los hincados de pilote. Bueno, en la otra foto, en la figura 14, ahí estaba haciendo una pequeña inspección como prácticas, ¿ya? Entonces, bueno, también observamos lo que estaba hablando en el Shuya Curimanao, en el asfaltado, en la figura 15. También se puede dar la subcontratación de este tema, ¿no? Por el mismo hecho que a veces la misma empresa no dispone de una planta asfaltadora, porque se requiere eso. Entonces, al hacer esto, al tal vez adquirirlo, va a generar costos y simplemente tal vez no le va a generar lo que son ganancias para ellos, ¿no? Y también hay otros como son lo que es lo que le llamamos acá el modelito coliseo, ¿no? De los colegios. Bueno, también hay sociales, ¿no? Adiestramientos, aprendizaje laboral. Una empresa puede recurrir a otra por cualquiera de estas razones, a los que se puede agregar publicidad o marketing. Conclusión, ¿no? El outsourcing es una herramienta que está siendo cada vez más usado por generar facilidades para las empresas y permitir crear vínculos duraderos entre organizaciones que promueven el intercambio de ideas innovadoras. Recomendaciones como ingeniero, bueno, las empresas más que todo, que hoy en día debemos asumir liderazgo, ¿no? Abrir puertas a la modernización, acoplarse a las exigencias de hoy en día, trabajar en equipo para sacar adelante los proyectos incorporando diferentes herramientas de administración y estrategias. Ahí les dejo lo que es la bibliografía, ¿no? Y referencias. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, bien, como ya se terminó la hora, y hay algunos alumnos que tienen otras clases, entonces las preguntas orales les dejamos para la... ¿Me escucha? Ya, como debido a que ya terminó ¿ahora sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Ya, las preguntas orales pendientes de dos grupos, el anterior grupo, el grupo 4 y el grupo 5, será para el día miércoles, ¿ya? Ya debido a que estamos en la hora y hay otros cursos que tienen que asistir los alumnos, ¿ya? Entonces será hasta la próxima clase miércoles, por favor, ¿ya?
Ya, ingeniero. Ya está.